¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Cómo referenciar un artículo periodístico? Mi nombre es Katia Pamela Rubí Orellana González. Soy licenciada en Educación. Manos a la obra. Imaginemos que usted ha escrito un artículo periodístico. Para eso, para poder referenciar ese artículo periodístico, usted necesita de 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Elemento 1, el autor de la publicación. Y al igual que los artículos académicos, solamente necesitamos el apellido paterno, coma, la inicial del primer nombre. Por ejemplo, yo, mi apellido paterno Orellana, coma, K, de Katia, punto. Así se registraría el autor de la publicación. Segundo elemento, la fecha de la publicación. Tercer elemento, el nombre de la publicación. ¿Cuál es el título de la noticia? O el titular de la publicación. Cuarto elemento, el nombre del diario o el periódico en el que se ha publicado la noticia. Y número 5, el enlace web o URL de la publicación. Estos 5 elementos son los que necesito para poder referenciar de manera exitosa mi artículo periodístico. Aquí, por ejemplo, les he traído una captura de pantalla de una noticia del portal de noticias de BBC Mundo, señalando cada elemento. El primero, el autor de la publicación, que está en la flechita roja que está en la mano derecha al lado inferior, perdón, al lado derecho. Por ejemplo, Ana País. Después viene la fecha de la publicación, que es la flechita que está de verde, el 15 de mayo de 2020. Después necesitamos el título de la publicación, el titular de la publicación, el nombre de la noticia, que generalmente va escrito con letras más grandes a comparación del contenido. Y por último, generalmente en el lado izquierdo superior o en el centro, va el nombre del periódico, o del diario, o del portal de noticias, en este caso, BBC Mundo. ¿Cómo referenciar un artículo periodístico en línea? En primer lugar, lo vamos a referenciar en horizontal. Vamos a empezar con el autor de la publicación y como se los mencioné en la diapositiva anterior, solamente utilizaremos el apellido paterno. Coma, la inicial del nombre, punto. Porque recuerden que las abreviaturas llevan punto. Punto, después viene la fecha de la publicación. La fecha de la publicación tiene que tener esta forma. XX de septiembre de 2021. Cierro paréntesis, punto. El tercer elemento que voy a consignar, el titular de la publicación, punto. El título, el titular, el nombre de la noticia, si gustan. Termino de registrar el titular, me paso a registrar el nombre del periódico o diario, pero debe estar en cursiva. Debe estar en cursiva. Punto. Y por último, copio y pego el URL o el enlace web de donde extraje la noticia. Entonces, ¿cómo referencio un artículo periodístico en línea con autor? Ya. Empiezo con el autor de la publicación, después la fecha de la publicación, el titular de la publicación, el diario periódico donde se realizó la publicación y por último el URL. Pero eso es cuando hay autor. Profesor, ¿y qué pasa cuando no hay autor? Porque a veces pasa, chicos. Cuando no hay autor, ¿qué debemos hacer? Omitimos ese elemento. Ya no vamos a escribir nada en ese elemento, en el elemento del autor. En vez de eso, vamos a colocar el
titular de la publicación primero. El nombre de la publicación. Por ejemplo, titular de la publicación, punto, la fecha de la publicación, que debe tener el mismo formato. Por ejemplo, 21 de septiembre de 2021. Cierro paréntesis, punto. Y en cursiva, como les había dicho, el nombre del periódico, el diario. Punto, el URL o enlace web. Entonces, recuerda, si necesitas referenciar un artículo periodístico que está en línea sin autor, en vez del autor vas a escribir el titular de la publicación. Punto. Después la fecha de la publicación. Punto. Luego de ello, el nombre del periódico o diario en cursiva. Punto. Y por último, el URL o enlace web. Vamos a referenciar los artículos periodísticos aprendiendo desde casa. Tengo aquí al lado izquierdo una imagen de una noticia que fue publicada en el Times. Y como podrán ver, acá está el nombre del diario, acá está el titular, aquí está la fecha, y en por dice The Times en español. Ok, quiere decir que no tiene autor con nombre y apellido. Entonces ya saben, cuando no hay autor, omitimos ese elemento y empezamos con el nombre de la publicación. En este caso, el que empieza con Rusia. Rusia, : Vladimir Putin afirma que varias decenas de personas de círculo cercano han dado positivo. Punto. Luego viene la fecha de la publicación, 16 de septiembre de 2021. Punto. Después, The Times en español, punto. Y por último, el URL o página web. Facilito, ¿eh? Como no tenía fecha, como no tenía autor, de frente con el titular. Después, la fecha de la publicación. Luego, el nombre del diario o periódico en cursiva. Y por último, el enlace web. Otro ejemplo más. Vamos a referenciar el artículo periodístico. Empezamos con el titular, la escuela de las segundas oportunidades, el diario El País. Ajá, aquí está el autor. Chema Caballero. Y la fecha de la publicación, 10 de mayo. Entonces empezamos. Como tiene autor, con nombre y apellido, empiezo con el apellido del autor. Caballero, coma, C de Chema, punto. Porque es una abreviatura, las abreviaturas terminan en punto. Cierra paréntesis. 10 de mayo del 2020, la fecha de publicación. Punto. El nombre, el título de la publicación, la escuela de las segundas oportunidades. Punto. Después viene el nombre del diario, El País, en cursiva, ya saben, punto. Y por último, copiamos y pegamos el URL. Ahora vamos a referenciar estos enlaces. Para eso nos vamos a dirigir a la página web. Por ejemplo, miren, tenemos acá el nombre del portal de noticias, BBC Mundo. Tenemos el titular de la publicación. Por el lado izquierdo, acá tenemos al autor. Y más abajo está la fecha de publicación. Entonces, empezamos con el autor de la publicación. País, Ana. Entre paréntesis, la fecha de publicación, 15 de mayo de 2020.
cierro paréntesis, punto. Luego, espérenme un ratito, por favor. Ajá. Luego, tengo que colocar el nombre de el titular, punto. Luego, el nombre del diario periódico BBC Mundo, punto. Pero recordemos que el periódico va en cursivo. Y por último, copio y pego la dirección web. Enter y ya está. Listo. Así hemos referenciado nuestro artículo periodístico. A ver, espérenme, voy a eliminar esto. Ustedes se dirán por qué está verde. Es que el tema de esta PPT hace que salga verde, pero no, está azulito. No se preocupen. El siguiente. Vamos a referenciar el siguiente enlace. Copiamos, pegamos y buscamos. Entonces, a ver, tenemos el nombre del periódico ABC, luego el titular, después la fecha de publicación y nada más. Entonces, sí tiene fecha, pero no tiene autor de la publicación. Entonces, empezamos. Como no tiene autor, entonces empezamos con el título de la publicación. Empezamos con el título de la publicación. Punto. Después la fecha de la publicación. A ver qué fecha fue. 20, ayer. 20 de septiembre de 2021. Cierra paréntesis, punto. Luego tienes que colocar el nombre del diario. ABC, punto. Eso debe estar en cursiva. Y por último, pero no menos importante, el enlace web. Y ya está. Eso es todo. Más bien, les quería comentar. Imaginemos que vamos a realizar otra referencia, pero en esa referencia que vamos a trabajar, no encontramos la fecha de la publicación. No la encontramos. Por nada. Entonces, ¿qué debo hacer, profesora? Entonces, ustedes escriben entre paréntesis S.F. ¿Qué significa? Sin fecha. Y de esta manera ya hemos referenciado un artículo periodístico sin fecha de publicación. Muy bien, muchísimas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Chao.